buenos días. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y seguir caminando en la vida de San Camilo, seguir escuchando, reflexionando, confrontando también nuestra vida a partir de la vida de San Camilo. El día de hoy el tema es la llaga que tuvo San Camilo, y vamos a ver cómo la ve, cuáles son sus ojos ante esta mirada ante la llaga. Pero vamos a ver, quiero presentarles hoy un lugar que está en Buquiánico, que es la casa de San Camilo, que actualmente se ve así, y está un templo ahí, y esta es el área actualmente, como se ve. Bueno, les decía que el tema de hoy es la llaga que lo hace nacer de nuevo. Vamos a reflexionar acerca de este tema para poder ir conociendo más. Hemos visto hasta ahora un contexto de su nacimiento, sus padres, su experiencia en ese tiempo. Hemos visto también los cambios, todo un tema acerca de los cambios, qué cambios tuvo en su vida. Y vamos a seguir ahorita en este tiempo en su juventud y ciertos acontecimientos para irlos leyendo a la luz pues de esta mirada integral que nos puede ayudar y nutrir en nuestra vida espiritual también. Vamos a escuchar ahora el audio. El día de hoy el tema es que Dios necesita una pierna llagada para llegar antes, dice este audio. Escuchémoslo. Dios necesita una pierna llagada para llegar antes. De vuelta a casa, Camilo lleva consigo dolor, soledad, numerosos defectos y una desorientación que no quiere afrontar. Los males normalmente llegan en serie. En Ancona, a la vez que el padre, se había puesto enfermo también él. Se sentía acometido por una fiebrecilla fastidiosa que le había dejado una extraña torpeza. Pero su atención debería concentrarse muy pronto, ansiosamente, en una llaga que le había aparecido en el pie derecho. He aquí la descripción que nos hace de ella Sancio Cicatelli. No solo se encontraba Camilo afligido por la muerte de su padre, sino que estaba enfermo de fiebres tercianas. Además, le había salido una pequeña llaga en la pierna derecha sobre el empeine, que tuvo su origen en una nimiedad. Todo comenzó con una pequeña ampolla que, por lo mucho que le picaba, empezó a rascar y a hurgar hasta que la reventó. Le salió de ella una gota de pus, como si de una lágrima se tratara. Desde entonces se extendió tanto que acabó por cubrirle y rodearle toda la pierna. Durante el tiempo que yo conviví con él, la cantidad de humor acuoso que supuraba la llaga alcanzaba a ser al menos de 1 libra al día, eso sí, pesando las vendas empapadas. He querido hacer mención concreta de esta llaga porque de ella se sirvió Dios para introducirse en el hospital, lo que dio origen a nuestra orden. La llaga lo acompañará hasta la muerte. En el camino de retorno vio a 2 frailes franciscanos.
Su vida disipada se le hace presente. Quiere ser fraile. Se orientó decididamente hacia Aquila, donde encontraría a un pariente suyo, guardián del convento de San Bernardino. El tío se tomó tiempo para ver claro las motivaciones. Con el reposo, Camilo iba recuperando la salud y a la vez el frenesí de la aventura, la exigencia de la libertad y sobre todo la llamada irresistible al juego. El tío le anunció que no estaba hecho para la vida religiosa y él no se esperaba otra cosa. Todos hablaban de la liga contra los turcos. Lepanto se hallaba próximo. El 7 de marzo de 1571, Camilo se halla en Roma y se presenta en el hospital de Santiago de los Incurables. Se somete a una larga y penosa cura en el hospital. Sobre esta llaga los médicos nunca supieron decir algo preciso. No pocos han insinuado que Camilo pudo llevar en sus miembros la herencia morbosa de su siglo, la sífilis. Pronsato lo expresa con gracia. Es más que sabido que quien va a la guerra no se limita normalmente a servir a Marte, sino que termina por lanzarse a los brazos de Venus. Según Banti, doctores actuales sostienen que se trata de gangrena de varices. La llaga es el elemento que le hará nacer de nuevo. Dios no la considera incompatible con su proyecto. No tendrá necesidad de tropezar con los enfermos, de descubrir a los pobres. Camilo tropezará con la propia enfermedad, descubrirá la propia pobreza. Esa llaga nunca se curará, pero provocará la curación de su propietario. Pues ahora, a partir de este relato, nos damos cuenta de los acontecimientos, cómo se sentía San Camilo, cómo estaba. Vamos viendo que él tenía dolor de la pérdida de su padre, dolor también por la pérdida pues de este proyecto en el que se había embarcado, que ya estaban los dos enlistados en una batalla que iban a hacer juntos. Entonces la pérdida, la frustración de este proyecto, la soledad, parece que había ido con dos primos de él y su padre, y en el camino hacia esta batalla su papá se siente mal, enferma, él también enferma, y cómo a través de todos estos momentos, pues él se siente desorientado, confundido, debe haber sentido pues toda esta frustración, y también tiene numerosos defectos y una desorientación que no enfrentaba. De acuerdo a todo esto, pues nos habla también de el duelo, de ese duelo que él sí sufrió por todas estas pérdidas. ¿Y cuáles eran ellas? Pues enfermo, nos dice el relato, de fiebres extrañas, fiebres tercianas. En la antigüedad le decían a estas fiebres son las que se presentan un día sí y un día no, cada tercer día. Las atribuyen a enfermedad de malaria en general, este tipo de fiebres que le llaman extrañas. Y también empieza con una llaga que algunos biógrafos hablan de que empezó en el tobillo del pie izquierdo y después en el pie derecho, en el empeine.
Y bueno, esta es también una pérdida de la salud, una pérdida de la libertad para poder hacer lo que él había decidido hacer. Ya no puede ir a esta batalla también por la enfermedad. Ir a la batalla también significaba trabajo porque le iban a pagar de esto, pues es una pérdida también, una pérdida del proyecto a futuro. Estaba en todo su proyecto como empezar en este trabajo en la milicia y lo pierde. Otra pérdida, otra enfermedad también, la ludopatía. Estaba adicto al juego y pues es considerado una enfermedad, una adicción también. Actualmente la conocemos así como ludopatía. Y bueno, todo esto le restaba libertad a San Camilo. Y en el relato también nos habla de que siente esta atracción por hacerse fraile capuchino. Y Cicatelli dice, su biógrafo, que es el padre Cicatelli, acerca de esto. Y quisiera leérselos a partir del libro del padre Cicatelli, que él va en camino de regreso a Buquiánico y hace un voto religioso. ¿Por qué? Porque va caminando y queda impresionado, dice, porque mientras se detenía a reponer fuerzas por designio de Dios, vio pasar a 2 hermanos recolectos de San Francisco de Asís que recorrían la ciudad dando muestras de penitencia y devoción. Quedó tan impresionado que, compungido por su disoluta vida, se propuso cambiarla con la ayuda del Señor. Y fue tan vehemente su deseo que en el mismo instante prometió con voto hacerse religioso de aquella santa orden. Y con esta intención se encaminó al convento de San Bernardino de Aquila, donde era guardián un tío suyo, primo hermano de su padre, llamado Fray Pablo Lauterano, famoso en aquel tiempo por su bondad y ciencia. Había sido comisario de su orden en España. Le confesó a su tío los deseos que tenía de ser religioso, diciéndole también que había hecho voto de serlo. Pero Fray Pablo, en parte porque lo vio enfermo y en parte porque le pareció no ser una inspiración de Dios, sino más bien producto de la desesperación en que se encontraba, no quiso aceptarlo. Entonces Camilo encontró motivo suficiente para alejarse de este buen propósito. En este acontecimiento vemos este deseo de San Camilo y lo podríamos leer como una emoción. Una emoción es esto que lo mueve, lo atrae fuertemente y quiere ir. Y bueno, cuando está ahí, su tío, que era el que lo recibe en este convento, pues se da cuenta de lo que está viviendo, de su dolor, de su duelo, de su desorientación, y entonces lo invita a quedarse. Fíjense qué sabio, para poder hacer una decisión más clara, mejor acerca de esto, y lo mantiene ahí. Entonces, como ya había llegado también enfermo de fiebre y con la llaga, pues empieza a recuperarse ahí, y el tío pues se da cuenta que pues está movido en parte por la desesperación y la confusión, y entonces no lo acepta. Le dice que no está llamado a ser religioso. Y yo le podría añadir, en ese momento no tenía todos los recursos para hacerlo, ¿no? Y bueno, como después de esto mejora de las fiebres que habíamos comentado, pero la llaga sigue, no se ha curado. Entonces decide ir al hospital a Roma, al hospital de San Giacomo de los Incurables. Y esto fue en marzo de 1571. Pensemos, 1571, él tenía 21 años.
me parece muy fuerte para él, un joven con toda esta energía, alto, casi 2 metros, con una gran fortaleza, pues sentirse minado por la enfermedad y por esta llaga, y decide pues darle todo el tiempo para curarse. Llega a este hospital, y entonces en este hospital pues era famoso porque había buenos cirujanos, buenos médicos, y bueno, se somete a muchos tratamientos. Y también es curioso, una de las cosas que suceden ahí, de los tratamientos, que hablaban de un palo de guayaco, que era una madera venida de América. Recordemos que acababa de ser la conquista, no pocos años antes, de América, la conquista de México y el descubrimiento, cómo encontraron ciertas elementos de la naturaleza que podrían ayudar, y este palo de guayaco tuvo muy buena prensa en ese tiempo porque pues les ayudaba a curar, según ellos pensaban. Después, 100 años después, se dieron cuenta que no era cierto, ¿verdad? Y ya empezó a perder popularidad esta curación. Y también aquí en un biógrafo quisiera platicarles cómo eran estas curaciones, porque es interesante cómo lo hacían. Este palo de guayaco, pues se sometía él a este tratamiento. Dice, los detalles de la cura eran terroríficos. Antes de aplicarla se suministraba una violenta purga. Luego se provocaba una fuerte transpiración, imponiendo al mismo tiempo a los pacientes una severísima dieta. Es por tanto comprensible que aquellos aquellos infelices describieran la cura, que duraba de ordinario 40 días. Si bien el cardenal de Medici en 1534 tuvo que sufrir 50 de estas curas, como una cuaresma, por no decir un purgatorio. Qué lindo cómo lo describe, como muy detallado, cómo eran las curaciones, ¿no? Cómo era todo este proceso, esta purga, transpiración, o sea, cómo lo sometían a todo esto. Y claro, el líquido, como un té, entiendo que lo hacían de esta madera para poderlos curar. Y bueno, pues en el hospital, aquí hay otro dato que es curioso: la ficha clínica con la indicación de su enfermedad, o sea, el diagnóstico que habían dado, también iba aunado con todo eso que él traía con él. Y esto en esta lo leemos, dice: poseemos una especie de ficha clínica suya que comprende, además de la indicación de la enfermedad, la descripción del bagaje, una capa de paño negra vieja, un jubón de tela blanca, calzas de paño blanco y calzones del mismo paño, sombrero y camisa. Su mal está en la pierna. Esta es su ficha clínica, además con todo lo que él traía ahí cargando de sus artículos personales. Y bueno, aquí empieza a curar y de alguna manera quiere pues trabajar, y le dan la tarea de poder ayudar ahí en el hospital. Que hay un comentario que es bonito, porque dice que lo hacía con un notable fervor por realizar las tareas que le confían, pero a la vez pues se cansaba y comenzaba a mostrar fallos preocupantes, de tal manera pues que él seguía atento pues a estas atracciones del juego, se cansaba, no tenía esa fortaleza para mantenerse y perseverar, a pesar de que sí se notaba pues una calidad de su trabajo, de sus tareas, como las realizaba. Pero bueno, pues es más fuerte pues el cansancio, el no ser perseverante,
la atracción por el juego, que se salía en las noches a jugar con los barqueros, y bueno, estaba prohibido en el hospital tener las cartas, y se las descubren debajo de una almohada en una de las ocasiones, y entonces pues es despedido en diciembre de 1571. Entonces de marzo a diciembre ahí permaneció para tratar de curar su llaga, y pues esta llaga lo hace permanecer en el hospital por bastantes meses, y será el elemento que le hará nacer de nuevo. Él tiene toda esta infraestructura, una falta de desarrollo tal vez de su vida espiritual, tiene ahí bases, como habíamos platicado en las ocasiones anteriores, pero le falta todavía desarrollar más esta dimensión espiritual. Y como decía el título, pues Dios necesita una llaga para llegar antes, pues más bien Dios no la considera incompatible con su proyecto. Se me hace muy bello esta forma de expresarlo. Dios no considera esta llaga incompatible con este proyecto que tiene para él de bien, de abundancia, de vida abundante. Y esta llaga, fíjense, nunca se curará, pero provocará la curación de su propietario. ¿Qué curación? Pues la curación integral de él. Tal vez esta llaga no se curó, pero curó muchas de sus dimensiones: emocional, cognitiva, social, relacional y espiritual. Y también tenemos en las experiencias que vivió, que Camilo pasa por muchos peligros en las batallas, porque pues él sigue enlistándose en las batallas para ir y trabajar y ganar algo de dinero. Y bueno, en estos ambientes pues sigue jugando, sigue desarrollando esta adicción al juego, y quisiera leerles algo sobre estos peligros que él pasó. Estuvo en diversas guarniciones, y en una de las ocasiones también estuvo en una de las batallas, enfermó. Y aquí hay una experiencia interesante. Dice que el mismo Camilo pudo haber estado presente en esta batalla de la que hablan, que si no hubiese tenido que quedarse en Corfú por encontrarse atacado por una grave y mortal dolencia, esta enfermedad le hizo temer por su vida, pero por lo que él mismo cuenta, nada más confesar y comulgar, recuperó la salud con la ayuda del Señor. Él lo consideró un milagro, pues le parecía que no había forma humana de escapar de aquella dolencia. Pues aquí nos deja ver esta dimensión espiritual de San Camilo, esa fe que él tenía, tal vez no tan desarrollada, tan purificada, pero ahí estaba. Él le da ese valor y esa creencia a ese acontecimiento que vivió. Parece que tenía disentería, diarreas, vómitos, y temió por su vida. Y entonces, bueno, este acontecimiento de acercarse a los sacramentos, a él le da este valor de haberse curado. También dice que otro de los peligros que corrió fue que a causa del juego había desafiado en duelo a otra cabeza loca como él, llamado Evangelista di Rocca di Papa. Hubiera muerto, o al menos resultado seriamente herido, si no hubiese intervenido el sargento mayor, nombrado por ellos como juez del duelo. El sargento, cuando ya estaban en el lugar elegido e iban a llegar a las armas, por no perder 2 valientes y buenos soldados, les dio orden bajo pena de muerte de que no siguieran adelante. Fíjense cómo lo desalentó.
el sargento no quería perderlos y dijo, bueno, al vencedor yo lo voy a matar. Así es que así los desalentó para que entraran al duelo. Varios peligros que corrió San Camilo en estas andanzas. Y en otra de las ocasiones también se encontraba en las galeras, y pues al regresar dicen que a Nápoles desde Palermo durante 3 días y 3 noches tuvieron nuevamente un terrible episodio. Parece ser que era una tormenta. Dice, todos lanzaban clamorosos gritos de desesperación, pues se tenían por muertos. Camilo, pensando en su vida pasada, alzó sus ojos al cielo y renovó el voto de hacerse franciscano si es que sobrevivía a aquel terrible peligro. Esto ocurrió el 28 de octubre de 1574. Pues, ¿cómo San Camilo vive estas experiencias, peligros, a partir de las decisiones que va tomando? Esa decisión de continuar en la milicia? Vemos que en el primer relato, pues es en 1571 cuando aparece la llaga. Aquí ya vamos en este último relato que les hice de este peligro de la tormenta, donde vuelve a hacer el voto 4 años después. Y bueno, cómo él va pasando viviendo estas experiencias, y podemos leer aquí pues estas diversas dimensiones de su cuerpo, sus emociones, cómo las maneja, cómo las enfrenta, su adicción al juego, cómo corre peligro por ella, también por esta adicción. Y bueno, querer pelear. Aquí tenemos una imagen de la galera que corre peligro ahí. De otros peligros se salvó porque no se embarcó en esas embarcaciones que sufrieron, que naufragaron, o iba a ir a la defensa de Túnez en otra batalla y ya no fue por alguna razón, o enfermó también, ya no asistió, y bueno, perdieron en esa batalla, hubiera podido perder la vida, pero bueno, fue caminando así en todos estos acontecimientos. Y como él lo que ganaba en estas batallas lo jugaba, todo lo jugaba, pues se quedó totalmente sin nada. Jugó la capa, jugó la espada, que bueno, la espada era la espada de su familia, y bueno, cómo la pierde también, pierde prácticamente todo, dicen que hasta la camisa. Llega un momento de desesperación en donde parece ser que por su familia y su nobleza, que él siente que no debe trabajar, un razonamiento que tenían en aquel entonces, pues prefiere pedir limosna. Y se acerca a una de las iglesias que ya estaba muy necesitado, y uno de los señores se da cuenta que era el administrador del convento de los capuchinos, y ve a este hombre tan fuerte y tan minado pidiendo limosna, que le dice que vaya al convento y que pida trabajo, que van a construir un nuevo convento y que podrían darle trabajo ahí. Y bueno, vean, entre los recursos externos, este hombre que se acerca, que le hace esta invitación para poder pues trabajar de una manera digna, ganar el dinero y no pedir limosna, pues también son recursos que se van teniendo a partir de estas vivencias. Y estos recursos internos que él tenía no desarrollados, pero que también están ahí, y que en el momento que él pueda ir desarrollando, pues van a hacer un cambio de signo en su vida. Decide ir a este lugar, pero es muy curioso porque
¿Cómo fue que llegó? Primero le dijo que no, muchas gracias, le dijo al señor que tenía que preguntarle a un amigo con el que viajaba, Tiberio, que pues a ver si él estaba de acuerdo para ir a trabajar en este lugar y que tenía que preguntarle. Le pregunta al amigo y claro que el amigo le dijo que no, y de ahí ellos caminan pues varios kilómetros a otro poblado. Déjenme ver si aquí lo puedo encontrar para leerles algún pedacito de estos que es interesante ver cómo pues él no decide y en ese momento ir a este trabajo. Dice, finalmente, como atraído por la fuerza de la voz, espéreme tantito, dice, ese mismo día caminaron unos 21 kilómetros, se fue con su amigo a otro poblado. Dice, en el camino preguntaron a unos caballeros del país si en Barletta podrían encontrar algún trabajo para ellos, y les respondieron que no. Esto dio mucho que pensar a Camilo. Finalmente, como atraído por la fuerza de la voz divina, decidió volver a Manfredonia y aceptar el empleo en la obra. Se lo expuso a Tiberio, pero éste no quiso volver. Entonces lo dejó y a la mañana siguiente, a primera hora, tras caminar toda la noche, se encontró de nuevo en Manfredonia. Buscó al anciano que le acompañó hasta el convento de los capuchinos. Allí fue recibido amablemente por el guardián, Fray Francisco de Módica. Para emplearlo, despidió inmediatamente en su misma presencia a otro empleado a quien no le agradaba mucho trabajar. A Camilo se le encomendó el oficio de llevar en 2 asnos agua, piedras y cal para la construcción. Así pues, como si del hijo pródigo se tratara, el Señor lo condujo por el camino de la necesidad a cuidar de los animales para, por este medio, atraerlo a su verdadero conocimiento. ¿Cómo es invitado, vean, por este hombre que lo invita a trabajar? ¿Cómo consigue este trabajo? No sin obstáculos, porque bueno, su amigo le dijo que no y caminó con él aceptando su decisión de no ir. Caminó 21 kilómetros. Cuando preguntan si habrá trabajo a donde iban a llegarle y le dicen que no, vuelve a decidir. Tiene que decidir otra vez y decide otra vez. Puedo yo ver aquí una moción. Decide por ir a este lugar a trabajar y fue un lugar donde tuvo mucha relevancia para él el haber estado ahí. Claro que no estaba acostumbrado a estos trabajos, no le gustaba, tenía que disciplinarse, se burlaban de él los niños que estaban alrededor porque lo veían ahí construyendo, me lo imagino en este relato que van dando, pues ahí de albañil construyendo y haciendo estos trabajos, pero él traía todavía las fundas de sus espadas, que esas no las perdió, pero bueno, las fundas vacías y bueno, este traje de militar ahí tal vez un poco fuera de lugar y se burlaban de él. Claro que él se cansaba, no tenía disciplina, no le encantaba el trabajo. Y bueno, dice que en estos relatos muchas veces pensó en matar los asnos e irse. Pues es interesante cómo va caminando con todas estas dificultades, confrontándosele la vida de lo que tenía que, pues de lo que él quería hacer, ¿no? No perdía la esperanza de estos deseos de lo militar y de todo, pero pues ahí estaba por necesidad, trabajando para sobrevivir. Y bueno, pues vamos viendo cómo aquí en estos relatos la interpretación o el énfasis que yo voy dando es cómo se van tocando todas estas dimensiones de este ser humano,
cómo reacciona, es reactivo, es emocional. Esto que vimos del acontecimiento de que se quiere batir a duelo con uno de los jugadores también que estuvo, pues era reactivo, era emocional, era tal vez violento en estas situaciones, ya estaba pues todo este manejo de sus dimensiones. Vamos a escuchar el siguiente audio, que el título es Buscando nuestro sentido y vocación en la vida. Hola, soy el padre Basil Darker, religioso Camilo que trabaja en Chile. Los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y los pensamientos de ustedes. Estas palabras del Señor en el libro del profeta Isaías podrían aplicarse perfectamente a esta etapa de la vida de Camilo y, ¿por qué no?, a la de más de alguno de nosotros, quizá ahora, quizá en el pasado. Camilo estaba iniciando un proyecto de vida al alero de su padre, pero la enfermedad y la muerte tocan a la puerta y lo trastornan todo. Nuestro muchacho está en una encrucijada turbulenta. La sociedad y las circunstancias de la vida lo presionan a tomar pronto las riendas de su vida, pero se siente suspendido en el aire y abrumado por distintas fuerzas que lo empujan para allá y para acá. El duelo por su padre, las ganas de ir a apostar, los llamados a alistarse contra los turcos. ¿Qué hacer con esa ampolla molesta del pie derecho que nadie esperaba que se complicara tanto? Esta realidad humana se sigue repitiendo hoy en tantos hermanos nuestros, especialmente los jóvenes, los que se encuentran en la misma edad de Camilo. Se acaba el colegio, ¿y qué viene ahora? ¿Trabajar? ¿Estudiar? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? Ante todos estos dilemas, Camilo, ya sin padre ni madre, tiene de todos modos la sana intuición de buscar referencia y orientación en un tío religioso. Qué gran cosa es cuando encontramos en la vida una persona que como faro en la noche nos ayuda a disipar dudas, a quietar las aguas, contemplar las cosas desde arriba o desde fuera y nos permite discernir. Y cuánto más valioso es cuando desde la mirada de la fe nos invita a buscar en los momentos confusos de la vida la voz de Dios, su opinión. ¿Cuántas veces nos obsesionamos con nuestros proyectos y no consideramos la opinión de nuestro Creador, de aquel que nos pensó y nos amó primero? De ese Dios que a veces parece que para llamar nuestra atención escribe derecho sobre renglones torcidos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Esto no quiere decir que Dios sea un Señor caprichoso que quiere que cumplamos su voluntad solo porque sí, o que parece que nos coarta la libertad arrastrándonos hacia lo que Él quiere. Él es un Padre que conoce lo que nos hará verdaderamente felices, y al buscar el sentido de nuestra existencia, nos invita a aprovechar nuestra vida y nuestros talentos, de modo que comencemos a gustar desde ya esa vida en abundancia que desea para nosotros. Por eso debemos preguntarnos y comparar: ¿cuáles son mis pensamientos y mis caminos? ¿Y cuáles son los criterios con los que planifica y traza senderos el Señor? Nuestro Camilo aún no está tan maduro como para percibir la presencia de Dios en medio de su búsqueda, ni menos para atender a su voz en forma seria. Pero dejemos espacio para que esta llaga molestosa sea la intermediaria que lleve a Camilo a detenerse un poco
después de tanta turbulencia y le permita encontrarse consigo mismo y luego con su Dios. Pues este audio nos ayuda a hacernos estas preguntas, que son preguntas que nacen de esta dimensión espiritual. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de la vida en San Camilo? Que todavía, pues, escuchando todos estos relatos y estos acontecimientos, estas vivencias, pues nos ayuda a ver en qué momento estaba, todavía cómo estaba. No desarrollaba todavía esta dimensión espiritual de manera que pudiera escuchar de manera más madura esta voz de Dios, dice en este audio. Y bueno, cómo puede confrontar también nuestra vida en pensar que estamos en situaciones muchas veces en donde no entendemos, no tenemos este espacio y tiempo para reflexionar y preguntarnos, ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo amar en esta situación? Y bueno, leíamos y reflexionábamos un poco sobre cómo hay recursos internos, recursos externos, falta todavía de desarrollo, pero cómo va caminando y este acontecimiento de la llaga, esta enfermedad, pues que lo llevó a detenerse un poco y a encontrarse a sí mismo y a encontrar a Dios y poderlo escuchar. Quisiera compartir con ustedes algo sobre esto, que la necesidad de discernimiento, discernir para poder decidir, a veces no solamente el discernimiento para algo bueno o malo, discernir si es bueno o malo, sino que de muchas cosas buenas también decidir por la mejor. Y bueno, San Camilo lo vemos que está en esta situación de discernir, todavía sin la madurez o el desarrollo, pero vamos a ver que desde la mirada de la fe, el discernimiento es buscar la voz de Dios, que es quien nos creó y más nos ama. Y bueno, acerca de este discernimiento, quiero compartirles que Dios quiere comunicarse con nosotros y el discernimiento parte de la convicción constatada de que Dios quiere comunicarse con el ser humano. Hay características propias de esta comunicación con base en la naturaleza revelada de Dios y las características propias de la condición humana. Y su objetivo es que la persona se adentre en una experiencia de comunicación con Dios. Se trata de unir el alma con su Creador. Vemos que todavía San Camilo no tenía mucha madurez para esto, pero esta es la necesidad de él y de nosotros. Y vamos a ver cómo va en este itinerario. ¿Cuál es el objetivo del discernimiento? El discernimiento se enfoca sobre todo en lo que sucede cuando una persona escucha y responde a la comunicación con Dios. Es decir, presta atención a lo que sucede en la oración o en la comunicación consciente con Dios. En este punto, pues quisiera traer a la memoria esos acontecimientos donde él se sentía atraído a la vida religiosa por mezcla de motivaciones todavía no purificadas, pero siente esta atracción, siente esta valor y creencia cuando se siente curado por acercarse a los sacramentos. Entonces vamos viendo cómo se desarrolla. Este trabajo también del objetivo del discernimiento debe basarse en situaciones reales. Y este trabajo en situaciones reales que el orante vaya experimentando en su vida. Y así lo vamos viendo en San Camilo, cómo va experimentando estas atracciones, estos llamados.
¿No me escuchan? Ya había empezado. A ver, Jorge, no sé si me están escuchando, ya había empezado a compartir. Estaba compartiendo sobre el discernimiento, a ver si me dicen, ¿vamos bien o se perdió algo? Ok. Muy bien. Es que aquí tengo mi teléfono, no se crean que estoy chateando con nadie, estoy viendo el Facebook del programa, para poderlos escuchar a ustedes. Entonces decimos que el discernimiento nace de esta convicción de que Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de las vivencias, de la vida, de estas experiencias reales. Entonces, pues Dios se comunica, podemos decir que la comunicación asume 3 modalidades básicas: luces, mociones y vivencias. Luces, pues son estas situaciones en donde entendemos qué es mejor, a dónde nos llevan estas experiencias. Mociones es esto que nos atrae a hacer algo, a cambiar nuestra conducta. Pueden ser movidas por nuestro ego o puede ser movidas por Dios también. Y las vivencias, ¿cómo las vamos viendo? ¿Cómo las experimentamos? ¿Con qué ojos las vemos? ¿Con los ojos corporales solamente? ¿Con los ojos de la mente? Con estos ojos de la mente que a veces se mezcla con esta parte emocional del ego, de este ego entendido como una visión distorsionada de nosotros mismos, o son vivencias que son un mensaje, un llamado, la voz de Dios. Entonces, estas 3 maneras de comunicarse. ¿Qué se necesita para hacer este discernimiento? Pues estar atentos a la comunicación con Dios. Quien discierne se ocupa de su relación con Dios, para responder a este Dios que se comunica, para crecer en intimidad con Él y para vivir las consecuencias de esta comunicación. Y vemos cómo todavía San Camilo pues no estaba en este contexto tanto, pero ahí estaba como semilla que va a irse desarrollando. Y bueno, el estar atentos, dice, el foco del discernimiento son las experiencias, no las ideas. Específicamente la dimensión religiosa de la experiencia, es decir, la dimensión de cualquier experiencia que implica el encuentro comunicativo con la presencia de otro, del misterio, al que llamamos Dios. Y bueno, la característica de la experiencia de Dios, estas experiencias que va viviendo San Camilo, podemos irlas leyendo, el irse a trabajar, el estar en un contexto con estos frailes capuchinos que lo aconsejaban, le tenían paciencia, lo acogieron. Bueno, ¿qué nos puede decir ante las experiencias que vamos viviendo, no? Y bueno, experiencia es una palabra que significa el aprendizaje, conocimiento por prueba personal. Esto es experimentar. Y la experiencia de Dios es aprender a dejar de atender a un sí mismo, del ego, para empezar a atender al otro, cuya presencia nos transforma, nos hiere, nos marca. Esto significa experiencia, nos marca. Es recibir un don, entrega, es Dios dándose. Dios siempre está ahí. Lo captamos por encontrarnos en una actitud teologal. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor es una palabra que puede ser un poquito más difícil, pero bueno, una actitud teologal es esta disposición, esta actitud que tenemos, y teologal es el fin es Dios, el objetivo es estar con Él, esta es teologal. Y en esta actitud teologal me gusta ver estos 8 puntos de esta actitud, de esta disposición para comunicarnos, para poder escuchar su voz. Y un primer requisito es el cultivo de la soledad y el silencio. Ejercitar la capacidad de escucha contra vidas dispersas y superficiales. Y vemos, bueno, leyendo a San Camilo, pues tenía una vida dispersa y superficial.
le faltaba todavía el cultivo de esta soledad y el silencio. Otra de las características, la atención correcta, recuperar la capacidad de percibir. ¿Qué le sucedía cuando estaba en el juego? ¿Qué se movía en él? Que era una atracción que no lo llevaba pues a una buena meta. Y todavía estaba en esta atención no puesta hacia esta comunicación con Dios, ¿no? Entonces esta actitud de atención concreta, él todavía faltaba estar en esto. El descentramiento es otra característica, y que es suspender nuestras tendencias reactivas y proactivas, acogiendo lo que se nos ofrece y entregando lo que se nos pide. Y bueno, él todavía no se descentraba, se cansaba, no quería hacer las cosas. En el hospital pues ya era más negligente, no hacía las cosas. O sea, todavía no lograba descentrarse de su ego, ¿no? Otra característica que nos lleva a esta comunicación, la paz. Vivir desde la armonía, paz y equilibrio interior. Pues evidentemente todavía no estaba. El recogimiento, no estar dispersos, estar recogidos, atentos, con esta atención a esta experiencia de comunicación. La confianza es otra, y es sentirse en un espacio seguro. Esta confianza que nos ayuda a no solo sobrevivir, sino a desarrollarnos en la vivencia. Otra característica, el abandono, poderse abandonar en el encuentro, en la entrega de sí. Pues esta característica me hace pensar en este grado que llegó San Camilo de abandonarse en el encuentro, en esta mística de con los enfermos se encontraba con el Señor, esta mística a la que nos invita e inspira. Y otra de las características, la reverencia, que es el asombro, el respeto y el acatamiento ante el misterio infinito. Pues vemos en estas 8 características que son necesarias para escuchar la voz de Dios, para escuchar eso que quiere regalarnos, una vida plena, una vida con confianza, con paz, en abandono a que Él está con nosotros y nos ayudará a una vida en abundancia. Y vemos pues en todo esto que vamos escuchando de San Camilo, en qué nivel va, ¿verdad? En qué etapa de su itinerario. Y bueno, acercarse al misterio, introduciéndose en la vida de Dios como experiencia de comunión. En esto consiste nuestra salvación, nuestra sanación. ¿En qué tiene relación para mí esto? En que en esta comunicación con Dios, pues encontramos esa salud que veíamos en uno de los audios, decía, no sanó la llaga, pero sanó Él en todas sus dimensiones. Y sanación y salvación son palabras que se usan indistintamente. Pues se salvó de vivir sin Dios y sanó todo esto que Él necesitaba sanar. Y los invito por último a escuchar este último audio que nos habla que la llaga se convirtió en perla. ¿Lo escuchamos, por favor? Como complemento a lo que hemos dicho acerca de esta etapa de la vida de San Camilo, podemos hacer referencia a algunas palabras y anécdotas del santo respecto de esta llaga que le apareció en la pierna derecha. Esta llaga que le apareció entre los 18 y 20 años de edad, en realidad no se le fue nunca. Nunca curó del todo hasta el día de su muerte. Pero San Camilo veía esta llaga con ojos sobrenaturales. Un día, cuando le preguntaron a él quién era el verdadero fundador de esta congregación, de esta idea de los ministros de los enfermos, Camilo respondió: Padre mío, Dios primero y después esta mi pierna llagada han sido los fundadores de esta religión. Es decir, Camilo veía en esta experiencia de estar llagado, de haber estado enfermo, el origen de todo su camino de salvación y todo su camino de conversión.
Y en efecto, esta experiencia de estar enfermo es la que le llevó al hospital y a conocer la realidad hospitalaria desde dentro. A partir de esta dolencia del cuerpo, logró abrirse su espíritu y su corazón a la voz de Dios, que le invitaba y le llamaba a humanizar este ambiente tan lúgubre y tan triste. Dirá en otra parte de su vida el padre Camilo: el cielo me ha enviado esta enfermedad para tenerme siempre atado a los enfermos y encarcelado en los hospitales. Es decir, esta experiencia de la llaga, esta experiencia de estar enfermo, es la que le recordaba su humanidad y desde su propio dolor le invitaba a no quedarse encerrado en aquel dolor, sino a entregarse cada vez más a la caridad y al servicio del que sufre. Bueno, pues ahora que hemos escuchado este último audio, la llaga se convirtió en perla. Y bueno, ver la llaga con ojos del espíritu. Decíamos anteriormente, podemos verlo con los ojos del cuerpo, con los ojos de la mente, con los ojos del espíritu, del corazón. Y cómo esta llaga, viéndolo desde aquí, y San Camilo lo decía, Dios fue el primero que fue el que fundó esta orden, y también la llaga. Dice, porque esta llaga que lo lleva a desarrollar estas actitudes teologales, estas actitudes que son dirigidas a Dios, lo ayuda a estar en silencio, a atender a esa atención, estas 8 características de esta actitud teologal, pues lo lleva a desarrollarla, a gestar en él este nuevo nacimiento. Y bueno, la gestación no se hace de la noche a la mañana, pueden pasar días, meses, años, y vemos cómo este itinerario de San Camilo lo llevó a este desarrollo. Y la experiencia de la realidad, fíjense, esta llaga pues lo hace quedarse en el hospital y ver la realidad que se vivía en ese ámbito, y lo hace desear, sale de él, de dentro de él, este deseo de humanizar este ámbito, y este deseo de no quedarse en el dolor de la llaga, del sufrimiento, sino llevar y ejercitar la caridad para llevarla a estos enfermos, a esta realidad tan deshumanizada. Pues esto es lo que el día de hoy quiero compartirles, y pues no sé si ustedes me pueden compartir aquí en el chat, a partir de esta reflexión, qué vitamina, vitamina nutriente nos deja el día de hoy estos relatos. Aquí veo que se conectó hace ratito Tere y nos dice cómo en otros santos su conversión y camino a la santidad no fue cosa fácil, muchas pruebas que fueron forjando la santidad de Camilo. Así es, Tere, cómo se tiene que recorrer un itinerario y un camino y un desarrollo para poder llegar a darse y a tener esta vida en abundancia. No sé si tengan alguna vitamina el día de hoy para compartir. ¿Qué vitamina me llevo el día de hoy? Esa sería mi pregunta. Como decía en la palabra,
pues no necesitamos entrar de nuevo al vientre de nuestra madre, sino que necesitamos nacer a partir de esta vida, a partir de las experiencias de la relación con Dios. Entonces, pues los invito a compartirlo. Miren, aquí tengo de Tere, me dice confiar, perseverar, esperar. Qué linda vitamina, exactamente, confiar. La vitamina de la perseverancia, de confiar que no vamos solos. Fer Gaitán, gracias Fer. Mary, aun cuando el panorama sea sombrío, siempre a través de una mano amiga, Dios está presente. Así es, Mary. Y un abrazo a Mary, que es su cumpleaños. Sí, Tere, aquí nos dice, me conmovió la llaga, se convirtió en perla. Así es, se convirtió en perla. Pues ha sido una gran riqueza el ir leyendo, compartiendo, pues esta vitamina de hoy. Esperemos tenerlas, espero que nos acompañen y tenerlas presentes en la próxima vitamina. Si no hay más, la importancia, si hay más, Rosalinda Coudurier me dice, la importancia del discernimiento. Así es, Rosalinda. La importancia del discernimiento. Qué lindo. María Guadalupe dice, a mí me llena de esperanza en cuanto a mi propia conversión y la de mi familia. Dios tiene sus propios caminos. Seguir adelante con Él. Así es, María Guadalupe, gracias. Seguir adelante con fe. Pues muchas vitaminas nos da el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y creo que ya estamos en tiempo. Les mando un abrazo y mi gratitud por su presencia y sus reflexiones. Nos vemos en la próxima. De fuerza de mi